Empiezo esta charla con esta frase. Cuando yo hablaba, trataba de armar esta conferencia, pues yo quería explicar esto como una evolución, ¿sabes? O sea, ¿cuál es el discurso detrás de estos proyectos? Es que hay una evolución que te dice que en cada obra vas a aprender algo que vas a utilizar en la siguiente, lo cual va a ir enriqueciendo, ¿no? el proyecto de cada, que te vas a enfrentar, ¿no? Más adelante. Entonces, esta frase que dice que porque con la primera obra no llegas, ir construyendo es ir haciendo un camino para llegar a no sé dónde, pero está mejor llegar allá que aquí. O sea, ¿de qué se trata eso? Pues es eso, ¿no? O sea, ustedes en la vida tienen que tener una dirección, ¿no? Pensemos no tanto en un objetivo, porque conforme uno va avanzando, el objetivo va cambiando, ¿saben? Pero lo que sí, la dirección de hacia dónde quieren ir, esa dirección yo le llamo búsquedas. O sea, yo siempre he tenido clara cuál es la arquitectura que más me interesa a mí. O sea, desde que yo entré a la escuela, yo voy a cumplir 10 años de egresado este diciembre. Y también siempre digo que depende de donde ustedes estudien, es también la arquitectura que van a trabajar, ¿no? O sea, por eso también es tan interesante ver, ya después analizando las universidades de donde vienen ustedes y empezamos a ver los resultados de sus arquitecturas, realmente es, cuando yo decido irme a estudiar una maestría, yo me quiero ir a España porque en España yo encuentro la arquitectura que más me interesa, pues. Entonces, es una arquitectura que va de la mano con esas búsquedas que tenía yo al principio, que era la sencillez, la pureza, ¿no? Las primeras obras que me hicieron enamorarme de la carrera, pues fue esta primera imagen de la Villa Savoy, ¿no? Con este prisma, ¿no? Como muy limpio, muy horizontal, predominando esa proporción del sólido, ¿no? Pero al mismo tiempo como levantada en estas pequeñas patitas blancas, o sea, parecía como una pieza inmaculada, ¿no? Entonces, y después nos enseñaron de Mies, ¿no? Con la casa Farnsworth, que otra vez parece que es una casa totalmente transparente, pero es elegancia. Entonces, poco a poco he ido como aprendiendo qué es lo que me gusta, ¿no? Y entonces de repente decía yo, ok, me encantó esa sencillez de Mies y me encanta esta libertad con la que Le Corbusier trabaja sus formas. Y después conocí a Sisa, ¿no? Y de repente me enamoré de la iglesia de Santa María, en Santa María de Canaveses. Porque es muy masiva, muy tosca, pero también muy blanca y muy perfecta, ¿no? Entonces, o sea, tengo claro más o menos esas arquitecturas que quiero generar, pero hay un tema de que decía Legorreta, que lo malo de la arquitectura es que solamente te puedes dar cuenta si estabas equivocado o acertado hasta que ves construido, ¿no? Entonces, lo mismo que decía Mies, que en la arquitectura solamente se puede hablar con obra, ¿no? Entonces, solamente cuando ustedes empiezan a construir es cuando empiezan a aprender, ¿no? Y utilizo este ejemplo porque y de hecho se trata un poco también el tema del taller, ¿verdad? Utilizo mucho al pintor Piet Mondrian, un pintor holandés. Es un pintor abstracto, pero si estamos viendo una de sus primeras obras, pues no se le ve por dónde lado abstracto, ¿no? Yo defiendo mucho que el tema de que el ser humano aprende siempre por la copia. Cómo aprendemos a hablar, cómo aprendemos a caminar, aprendemos imitando, ¿no? Imitando a nuestros padres. Entonces, yo hablo mucho que Mondrian, pues aprende y primero va a empezar imitando a sus maestros, ¿no? Los maestros de la escuela holandesa. Aprende de Rembrandt, aprende de Rubens, aprende de Van Gogh, y vamos a ver en sus primeras obras, en sus primeros trabajos, la influencia de estos pintores, ¿no? Empieza tratando de replicar la realidad, pero yo también digo que Mondrian tenía una búsqueda que era encontrar un lenguaje, ¿no? Porque ese es el fin último del lenguaje, encontrar una manera de decir las cosas que solamente nosotros podamos decirlas, ¿no?
Y entonces empezamos a ver la evolución de este señor y empezamos a ver cómo está aprendiendo con este tema de la imitación, ¿no? Estamos viendo a Van Gogh, estamos viendo cómo, o sea, si yo les dijera que eso es una pintura de Van Gogh, quizá me creen, ¿no? Los colores muy brillantes, la manera en que contorna, ¿no? Los objetos, el trazo, ¿no? La pincelada muy gruesa, ¿no? Como muy cargada de pintura, ¿no? Siguiendo un poquito esto del impasto. Y continuamos, ¿no? O sea, van pasando los años y quizás se deja de interesar tanto en esto de plasmar la realidad, porque recordemos que la cámara viene a revolucionar el tema del arte, ¿no? O sea, la cámara, el invento de la cámara es más o menos ahí de los mediados del siglo XIX. Entonces, imagínense todos estos pintores contemporáneos, todos estos jóvenes de esa época, pues de repente se dan cuenta que se está inventando un aparato que puede pintar la realidad mejor que Da Vinci, mejor que cualquiera. Entonces dicen ellos, pues entonces ya la búsqueda no va a hablar tanto de poder plasmar la realidad de una manera literal, sino que van a tratar de encontrar otras cosas que decir, ¿no? Y un poquito también tomando el tema de la arquitectura emocional, pues la pintura se empieza a volver emocional, ¿saben? O sea, ya no quiere ser perfecta, más bien ya quiere transmitir cosas, ¿no? Y va a empezar a utilizar el color y la luz para poder expresarlo, ¿no? Y poco a poco, pues, empiezan a hacer la pintura moderna. Estos primeros pintores impresionistas, pues aquí pueden ver mucho, ¿no? La influencia de todos estos nuevos pintores impresionistas. Podemos ver mucho a Renoir, a Monet, a Manet, a Gauguin, o sea, estos pintores que realmente salieron de la escuela académica y lo que querían era transmitir más que nada sensaciones. Por eso les llamaron impresionistas, ¿verdad? O sea, fue un crítico de un periódico que asistiendo a una exhibición, una exposición, pues dijo, pues es que esto ni siquiera llega a pintura, estos son como meras impresiones. Pero qué equivocada es la crítica cuando la tienes enfrente, ¿no? O sea, cuando no tenemos la capacidad de ver la historia a lo lejos, ¿no? Pero fíjense cómo se empieza a interesar y estamos viendo, ¿no? Para mí el tema de Mondrian es la naturaleza, ¿no? Y tratar de plasmar la naturaleza y tratar de encontrar un lenguaje detrás de la naturaleza. Que yo creo que buscaba algo como el lenguaje de fractales, ¿no? Y a Mondrian le llega una exposición que le cambia la vida. Llega una exposición de arte moderno de París, allá a su pueblo en Holanda, donde conoce la pintura de este nuevo movimiento que se estaba dando, que era el cubismo. Entonces conoce la pintura de Picasso, de Braque y de Cézanne, cuates que estaban utilizando la herramienta de la geometría. Entonces, así como ustedes están tomando este taller para tener más recursos para trabajar una arquitectura, a él, o sea, esta exposición, le dio una herramienta nueva que no tenía, que es la geometría, ¿no? Entonces, empieza él a trabajar este lenguaje, tratar de decodificar, ¿no? Porque yo digo que para mí estaba tratando de encontrar el lenguaje oculto atrás de la naturaleza, ¿no? Y la manera de expresarlo a través de estos colores que quizá importa de Van Gogh al principio, pero que después entenderá que quizá los colores primarios pueden traducir de una manera más clara este lenguaje sencillo de la naturaleza. Y empieza a explorar, ¿no? O sea, es esta idea de que cuando encuentras algo que te interesa, no lo desechas solamente por desarrollarlo una vez. O sea, piensen ustedes, acaba de haber una exposición de un fotógrafo catalán, aquí está todavía en Guadalajara, se me olvida por ahí el nombre, pero me gustó mucho una frase porque lo que hace él es hacer series, ¿no? O sea, hacer series de un tema. De repente se va a la India y se va a un pueblo pesquero y entonces hace una serie donde agarra a todos los pescadores y va poniéndolos enfrente de una pared y le toma una foto a cada uno sosteniendo una cesta llena de pescado, ¿no? Y él lo que dice, ¿no? En esta descripción abajo de las fotografías
es que a él lo que quiere que la gente entienda de sus series es que lo importante no es una sola fotografía, sino lo que te cuenta la historia detrás de todas las fotografías. Si uno se queda como viendo solamente una obra, en ese caso esa fotografía de un solo personaje cargando la cesta, pues quizá como lo ves sin chiste, ¿no? Pero cuando te das cuenta que hay 5 personas, hay 6 personas con gestos distintos, pero todos trabajando donde mismo, pues te empiezas a imaginar una historia, ¿no? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Cuánto llevan trabajando de eso? O sea, entonces esas son las historias que solamente podemos entender cuando analizamos la obra vista desde una manera más general, ¿no? O sea, si yo nomás les enseñara esta obra y les platicara todo esto que les estoy diciendo, pues quizá no tiene tanta riqueza. Por eso es importante lo que les decía al principio, que ustedes tienen que generar una obra. O sea, no se pueden quedar solamente con una, sino que tienen que estar explorando distintos acercamientos. Y entonces fíjense cómo una idea empieza a mutar y se empieza a definir y le empieza a dar forma y empieza a explorarla. Hay mucha geometría y muchos órdenes para mí de la proporción áurea, ¿no? Porque veo mucho el tema de los tercios en todas estas secuencias de rectángulos que hace Mondrian. Y si no lo conocían antes con la primera pintura, a este Mondrian sí lo tienen que conocer, ¿no? El lenguaje de Mondrian es completamente atemporal, o sea, llegó a decodificar, ¿no? O sea, a generar un sistema que realmente sigue afectando el diseño y sigue afectando la arquitectura y la pintura y el arte, ¿no? El arte actual. Entonces, y hablo mucho también que en el proceso de maduración del artista, piensen ustedes, por ejemplo, en Picasso, cuando Picasso pinta esta primera obra que se le considera la primera obra cubista, que son Las señoritas de Aviñón, pues Picasso no dice, pues ya está, inventé el cubismo, ahora hagamos otra cosa. Más bien ahí es cuando apenas empieza, cuando ustedes encuentran esa manera interesante de expresarse, tienen que explorarla y tienen que ver hasta dónde los lleva. Y el siguiente paso sería que en el proceso de maduración del arte hay una cosa que es la depuración. Ustedes se puede ver mucho en muchas obras de distintos artistas, como las obras más tardías, las obras del artista ya más viejo, siempre tienden a limpiarse, siempre tienden a abstraerse cada vez más. O sea, empezamos diciendo mucho, ¿no? Como que somos jóvenes y traemos toda la carga de energía y queremos plasmarla en la obra. Y cuando empezamos a envejecer, empezamos a quitarle, hasta que la obra diga lo más que pueda con la menor cantidad de elementos. Decía Miró que hay que buscar el ruido en el silencio. Entonces, a mí me gusta comparar todas estas artes con la arquitectura, ¿no? ¿Por qué? Porque se enriquecen. Últimamente traigo mucho el tema del cine.